organismos tienen cuerpos adaptados a ciertas tareas, ¿no? A ciertos propósitos, ¿no? Y en casos exagerados, como, bueno, no sé, casos clásicos como los pájaros con distintas clases de picos para, no sé, talar un árbol o para clavar su pico en el suelo o tales cosas. Nosotros obviamente también tenemos toda esta anatomía gracias a que el ambiente nos modificó y nosotros al ambiente, ¿no? Entonces, sí, no hay ninguna razón por la cual creer que no hay un sentido, pero es algo que se lo tiene que dar uno, cada quien. Y es imposible decir que hay un sentido universal porque sería muy injusto. Eso está bien gastado. Pero ¿no? se contradijo ahí, ¿no? Es como todo está ordenado, tiene un sentido, pero es difícil darle un sentido universal. O sea, yo siento que dice todo está ordenado y con ese orden tú tienes que darle un sentido. No creo que es lo que haya querido transmitir. Más bien que está hablando del... Ay, puta madre, se me fue la palabra. De la... O sea, de cuando ya todo está dicho, te estábamos diciendo eso hace rato. Cuando ya todo está conformado, cuando ya tienes un camino. Totalidad. No. Destino. Un destino, ¿no? O sea, él que está hablando del destino y ya en función de ese destino, pues tú le tienes que dar sentido y encontrarlo, ¿no? Como que sí, encontrarle sentido a ese pedazo. O sea, lo que habla con la totalidad definida es un destino. Y si hay un destino, tú tienes que darle un sentido a ese destino. Ajá, o sea, tú tienes como que ya encontrar ese camino y... Bueno, no. El camino, el destino... Ya está, ¿no? Ya está de A a B, güey. Y tú tienes que ver qué significa caminar de A a B. Ajá. O sea, y encontrarle como pasión a eso. O someterte, o ¿cómo decirlo? Resignarte, ¿no? Pero o sea, es que así lo entendió, igual yo estoy mal. No sé, pero es que sabes que pues, si lo pones así, yo siento también que te da como la libertad de eso de buscar información o de hacer expandir la conciencia, ¿no? Es como va, si hay un camino opuesto, tú de aquí a acá vas a poder probar lo que sea para darle un sentido. ¿La conciencia de que existe un destino se termina? ¿Cómo? O sea, tú... Existe un destino, ¿no? De A a B. Estoy en A, existe que puedo llegar a B. No, estoy en A y existe B. Y existe el camino al que voy a trascender para llegar a B. No hay forma de evadirlo. Pero cuando ya eres consciente de que existe ese destino, ya no está determinado. Yo creo que sí. Cuando te das cuenta, ya no. Es que está determinado quizás el destino como tal, pero lo que caminas, ¿no, güey? O sea, está determinada la meta. Está determinado dónde vas a llegar si quieres verlo. Pero cómo llegues a ello no está determinado. Esa analogía me gusta un chingo de los budistas que hablan de la montaña, güey. O sea, la ascensión o la iluminación es como vas ascendiendo tu montaña, güey. Todos vamos a llegar a la cima, güey. Hay un pico, pero la manera en que tú asciendas al pico ya es tu pedo como tal. O sea, si tú das vueltas, si tú vas directo, güey, si tú te quedas a dormir a la mitad, ya es tu pedo como tal. Pero el pico está ahí puesto, güey. Sería algo así, güey. Me agrada. Le dirías a esta gente que vive en países africanos que están con los problemas económicos, que tienen guerras y tales cosas? Les pongo mi video de haz tu cuarto y pon un vaso de agua junto a tu cama para que me digan no tengo cama. Conoce ya la nueva app de son de las cosas que no te puedes reír porque te vas a ir al infierno, ¿no? Sí, bueno, entonces es como... Y el otro. Claro, tal vez, pero es algo personal. Pero sí lo tiene. Una cosa que también creo que yo soy mucho de la idea de que, o sea, la vida vale la pena vivirla, pero también si algo deberíamos de ser dueños al 100% debería ser de nuestra vida. Entonces yo siempre he estado como a favor, digamos, de... Pues es que somos dueños de nuestra vida y sí vale la pena vivirla. Es una redundancia, ¿no? O sea, es un... Pero ¿hasta dónde somos parte? O sea, yo siento que sí puede ser un sentido, pero ¿hasta dónde puedes ser dueño de tu vida de verdad? O sea, sí tienes la libertad de criterio, de decisión, lo que sea, pero estás atado a normas ya establecidas como tal. Sí, o sea, si te avientas media vida, güey, porque si desde el inicio no la conformas, no creo que sea necesario. Pero para eso estamos nosotros, para que la siguiente generación
de poco a poco deje de pertenecer a este tipo de sociedad hasta que llegue el punto donde uno ya no pertenezca y tenga mejores opciones, güey. O sea, ¿no? va más de abrir el camino, ¿no? Ajá. Sí, porque te lo pongo así, ¿no? Uno que ya vivió media vida en situación de tener que someterse a este sistema de organización, güey, pues no se puede simplemente soltar y ya, güey. Porque hay pues ciertas responsabilidades en este sistema de organización. Pero ¿qué le puedes enseñar a tus hijos? Que no es necesario, ¿no? Por ejemplo, que no es necesario someterse al sistema de educación, que no es necesario someterse al sistema de trabajo, güey, que no es necesario aceptar las cosas como te las pintan, que te puedes autoeducar, que te puedes, no sé, mil y un cosas, ¿no? Podría decir. Y entonces él le va a transmitir un poco de eso a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y va a llegar un momento en que uno de ellos ya no pertenezca a esta sociedad, güey. Por todo el trabajo que viene hecho atrás, ¿no? Sí, güey. Y desde ese punto él va a crear otra situación, ¿no? Y junto con otros que dejaron de pertenecer a este tipo de sociedad, van a crear otra organización. Güey, y así, poco a poco, güey. Entonces, más bien, más de que no tengas libertad, vas a tener la responsabilidad de ejercer esa libertad, ¿no? Ajá, como tal, güey. O sea, si ya te abrieron un campo para transmitirla, ejercerla, y de que tú consideres que quizás no estar libre en este momento, pero esperas que haya libertad más adelante. Me gusta ese concepto. Llega un momento, digamos, ya con que tú dices, no sé, tengo ya 97 años y no sé qué, nadie me visita, ¿no? Tú tienes el derecho y debería ser como un tratamiento totalmente establecido en digamos, en una clínica o lo que sea, donde tú literalmente lo único de lo que somos dueños realmente es de nuestra vida. Y por qué no poder tomar la decisión también de cuando ya... ¿Eutanasia? Ya está hablando de eutanasia. Ya no quiero vivir a la vez. No mames, qué pedo. Cansado, güey. Entonces, encuentra ¿no? tu propósito, encuentra lo que... Quizás sí encuentra propósito en la muerte, ¿no? Despiertes todos los días y estés ya me va, güey, ese güey. pelea contra la tendencia del universo de desaparecerte. Y el día que digas, ¿sabes qué? Ya lo hice todo. ¿Sabes qué? No lo encontré. Ya lo hice sí. todo. No estoy muy seguro de que al final de tu vida creas que ya lo has hecho todo, ¿eh? Pero sí... Ojalá. Ese último control de algo tan... literalmente, porque siempre te dicen, no te llevas nada más que las experiencias, no sé qué. Tú no te llevas ni eso, ¿no? Si no existe el cielo y no existe nada, pues no te vas a llevar absolutamente nada, porque no hay nada a dónde llevártelo. muy atrevida. Entonces, lo único que eres realmente dueño es de tu vida. Y pues, tú decides si... Pues no sé, ni yo decidí vivir, güey, no sé si soy tan ¿no? dueño si ni siquiera yo decidí empalmarme en este viaje, güey. Sí, más Como bien. como nos decía hace rato, como dice Sabino, la vida es una movie y al final te mueres. Entonces, ¿por qué no decides cuándo adelantarle a los créditos? Eso va de un prejuicio ya personal, ¿no? Pero al final, ay, güey, hay post-vida. Ay, post-vida. Espero siguieron. Atrás, pues, a tu derecha hay un, hay cosas. Ah, se estaba esperando. Estaría chingón, ¿no? Te mueres y despiertas en el cuerpo de un alien que acaba de darse un bongazo. Ya, momento. Tus amigos te preguntan, güey, no mames, ¿qué viste? Güey, déjate cuento. ¿Tú crees que Lalo no tenga algo, verdad? O sea, si organizara sus ideas, ¿no tiene algo que aportar respecto a la muerte, güey? Sí lo creo. Sí lo creo, pero no quiere, pero ¿verdad? es que le gane a su ego, ajá, güey. Porque me gusta forma de sobrevivir, güey, ajá. Es como, yo regresé de eso, pero ajá. ¿de qué regresaste, güey? O sea, ¿qué te dio, güey? Ajá. Sí, yo siento que sí algo, pero pues es orden en su cabeza, güey. Sí, yo también he pensado lo mismo, que si tuviera algo que aportar bien chido, pero no quiere, güey. Lo está poniendo en función pero, de yo soy aquel. Ajá, exacto, ajá, de yo sobreviví esa mierda, ¿tú qué vas a saber? Sí. Pues déjame saber qué voy a saber precisamente, güey. Puta, sí. Estaría en ver, ¿no? Que te mueres y ya como que
Eres el güey que se sale de la máquina. No. Ajá, güey, sí es cierto. Al pasto. Qué alivio. No, no sé si le están pegando algo. Ahora voy a ser el hobbit. ¿Tú, Payino? Conclusiones de esta Sí, es la ronda de caja. especulaciones salvajes. Hay un tiempo para comer y en ese momento comer es el sentido. Hay un tiempo para especular. Mira, si no te mueves quedan ahí exactas, ¿ya viste? Ese es su sentido. Entonces, ¿ya escuchaste? No, que Que, o sea, el sentido es lo que estés haciendo en ese instante, güey. Mira, escucha. Especulaciones salvajes. Hay un tiempo para comer y en ese momento comer es el sentido. Hay un tiempo para especular. no sé, pero te voy a poner un ejemplo que tú me dijiste. Cuando tú dibujas bien cabrón, güey, tu sentido era dibujar, güey. Nada más porque eres bueno, porque era lo que estabas haciendo, aunque no te llenara. Sí, pues, o sea, yo no estoy de acuerdo No, con ajá, él, yo güey. tampoco, ajá, o sea, hay cosas que es así, bajo ese concepto la empresa me puede obligar a que mi sentido sea trabajar, güey, la neta. Como ahorita estoy trabajando y conseguí este trabajo, pues aquí es donde debo de estar, güey, porque es lo que pude hacer, güey. No sé, Sí, es, no es va de limitar eso. tus capacidades bien cabrón, güey. No me latió como lo planteo. En ese momento ese es su Espero que sentido. tenga otro Hay un tiempo desenlace. para dormir. En ese momento ese es su sentido. Pero es que ese no es el sentido, solamente es Exacto. la actividad que está realizando en ese momento. No Según tiene lo por que qué exige. haber sentido en ese momento, ¿no? Sentido de que mi cuerpo permanezca quizás, güey, pero No, pues está chido. Y está chido más allá de, no sé. el saber estar en el tiempo en el que podemos responder de forma científica a la pregunta de qué es la vida y podemos estudiar como las propiedades que le dan a los organismos, Suéltame, si no, la no voy a cualidad de ayudar. estar vivos. Adelante. Y es emocionante porque no sabemos cómo a dónde va a pasar. Ya está. No tenemos una teoría sólida de qué significa estar vivo, qué significa de la biología como tal, como tenemos una teoría de la mecánica cuántica o una teoría de la gravedad o tal. Entonces es emocionante saber cómo qué es lo que qué es lo que la historia va a decir acerca de cómo vamos a seguir tratando y estudiando la biología y a la vida. Y pues nada, también es algo que se disfruta bastante. Leyendo, viendo documentales y platicando cosas chingonas con gente como ustedes. En este libro de Joseph Campbell describe la figura de Dédalo, ¿no? Como la figura creativa de el inventor, artista y científico que parece como separado de la moral del humano y de la moral de su tiempo y parece solamente atado a la moral de su arte y convencido plenamente de que la verdad, como la encontremos, dice, Sí, yo lo vi, pero nos no hará lo vi. libres. Segundo. Bienvenido a Fondeadora, la tarjeta sin todo lo cruel de los bancos. Transfiere, Y al final y matar a su hijo, ¿no? Pero también eso fue culpa de él por volar muy cerca del suelo. Me gusta mucho lo que dices, de que somos al final eso me gusta, fíjate, eso me gusta como objetivo. No solamente volverme genuinamente dueño de mi vida, sino ayudar a otros a volverse dueños de su vida. Porque Como Cristo. identifico ¿Es como un obligatorio? patrón, ¿no? Dentro de la Pero es la visión de Cristo. historia del cosmos, de el Quiero ser crecimiento útil en para mi complejidad raza, a para mi partir especie. de Quiero la trascender colaboración. en la utilidad. Pero no solamente es crecimiento en complejidad, sino como que se abren ventanas a mundos de complejidad nunca antes vistos, ¿no? En el momento en el que la mitocondria se metió dentro de esta otra célula, de pronto estallan las formas que la vida puede tener, ¿no? No sé, pon rampas y se destruyes. Ajá, entonces creo que, y si miramos a nuestra historia reciente, las mejores manifestaciones culturales de la humanidad son resultado del tiempo libre de la clase trabajadora. Es como cuando el ser humano común y corriente dejan finalmente estar, tiene control que sobre lo valgo. que hace de su vida, es cuando la vida se pone chingona, es cuando nace el blues, es cuando nace el arte, es cuando empezamos a contar historias, empieza a surgir como estas culturas citadinas que hoy están siendo homogenizadas y destruidas, ¿no? Entonces eso, como ya les dije, me gusta más vivir bajo un propósito falso que sin un propósito, porque entonces la vida como que pierde sentido y ya no sé hacia dónde enfocarme. Y ese me gusta como propósito, ayudar a otras personas a tomar control de sus propias vidas. Pero yo creo que o sea, ese sentido falso se refiere a dar un sentido personal, ¿no? El propósito de la migala.
el propósito del filósofo desde tiempos de Sócrates siempre ha sido corromper a la juventud. ¿Pero él sí se considera filósofo entonces? Yo creo que sí, güey. Pues ahí lo puso. El propósito de mi gana y se percibió como filósofo. Está bien, güey. Nos hacen falta filósofos en la nueva era. No creo que sea tan sencillo. No, pero, o sea, el hecho de ya asumir tu palabra, o sea, si se acepta como filósofo, se acepta que su pensamiento tiene cierto peso, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato. En lugar de repetir argumentos de personas pasadas, pues es como ahora yo tengo un argumento. De ese lado lo veo válido. Ya mantener tu palabra como filósofo ya es otra cosa, ¿no? Pero definirte creo que es paso de ello. El último y ya. Hablo de propósito porque el tiempo vital que tenemos es como un helado. O sea, si lo aprovechamos se acaba y si no también. Entonces no es como que, pues tengo este tiempo, lo voy a guardar unos años hasta que encuentre algo que hacer con él, ¿no? Es como, no, se te está yendo todo el tiempo, lo aproveches o no. Entonces, ¿cómo lo vas a aprovechar? Estaba leyendo el otro día. La vida es básicamente sufrimiento y maldad. Es sufrimiento porque pues, todos vamos a morir eventualmente, hay enfermedades, todas esas cosas. Es como, no sé, ve al hospital más cercano que tengas en la Ciudad de México y dime que tú no crees en el sufrimiento, ¿no? Y aparte es maldad porque pues, no importa qué tan mala sea la situación, siempre hay algo que algún pendejo puede hacer para hacerla peor. Entonces, sin un propósito, la vida es maldad y sufrimiento. El propósito es lo que hace que toda esa maldad y sufrimiento valga ¿No la crees pena. que no crees que de pensar que debes de tener un propósito viene la maldad y el sufrimiento? Viene un estrés, ¿no? Ajá. Esa es la teoría del estado de bienestar, güey. Que el humano empezó a crear un estado como tal para estar bien y mantener ese estado de bienestar es lo que le genera el estrés, güey. Ajá, y si no está bien te genera un estrés, te genera maldad, te genera lo que sea para mantener ese estado, güey, como tal. Sí, yo sí siento que viene de ese pedo. No, ya no voy a gastar bolas. No mames, tienen un chingo de vida esas madres. Tengo un chingo de eso. El propósito es que construimos con estas bases biológicas que nos entregó la realidad. Pero hay un peligro, porque creo que es algo que también has comentado en varios podcasts, el asunto del propósito, y que creo que ya habíamos chocado en algún momento con eso. Sí, ya lo vi. ¿Qué es el interés compuesto? Es cuando obtienes intereses Estoy de los pensando intereses. seriamente en pagar YouTube. De que la determinación del propósito es tan subjetiva que puede llevar a cualquier cosa como propósito, ¿no? Entonces creo que cuando tú hablas de propósito, si le quitas toda la raíz de lo que sea, si sea bueno o sea malo, o sea, simplemente el hecho de tener propósito, pues un cabrón puede tener el propósito de ser Elon Musk, ¿no? O sea... Y un cabrón puede tener el propósito de ser el más grande asesino de la existencia, güey. Exacto. El propósito no viene, o sea, el propósito no implica bondad, ¿no? Sí, güey. Entonces no creo que del propósito venga la felicidad o la estabilidad o el progreso, sí, ¿no? No lo creo. O sea, no, güey. No lo veo así. Hasta así de Yo sencillo. más bien creo que del propósito nacen las peores sensaciones. Exacto. Del Date ser cuenta, humano. los animales no tienen propósito y son mucho más estables que el ser humano, güey, la neta. Viven, conviven. Ajá, no tienen exacto, un... exacto. Pero es que... son hasta democráticas, güey. Pero entonces, ¿crees que sí se tenga que dejar la razón? No, güey? no lo creo, güey. Más bien educarla, güey, quizás, porque la razón es la cualidad que nos ayuda a crear, güey, la neta. Lo que nos distingue de los animales, güey. Por la cual podemos hacer arte, güey. Exacto, exactamente. Música y todo ese pedo, ¿no? Sí, yo creo que va más de educarla, güey. De que sepa que no es el centro de todo. Es lo que te decía el otro día el ejemplo, que el tiburón, güey, no piensa que sus dientes son lo máximo, güey. O sea, que es todo, güey. A pesar de que sea su mejor cualidad, güey. Vamos, que la razón supera el ego, es lo que creo. Ahorita el ego y la razón son muy amigos, güey. Cuando la razón trascienda al ego, güey, quizás ahí va a tener evolución. Lo horrible que persona que puede llegar a ser Elon Musk, ¿no? O sea,
el propósito en sí mismo no crea bondad, ¿no? Acerca de cuáles son propósitos buenos y propósitos malos, pero de base, tener un propósito... Podemos argumentar que para la experiencia individual tener un propósito malo es mejor que no tener propósito, en absoluto. O sea, si eso mismo pensaba Hitler, güey. Del individuo, ¿no? No es un problema aislado. Pero es que si lo ves, también... objetivamente siempre tenemos un propósito, porque siempre estamos pensando en que tenemos que hacer algo. Un propósito que te sientas satisfecho, ¿no? Ya es otro pedo, porque propósito pues siempre hay, ¿no? A eso me refiero. O sea, el sentirse satisfecho ya es otro pedo. Que tu propósito te llene, ¿no? Ajá, güey. Pero yo siento que va más del punto de la bondad o sentido del propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, Hitler tenía un propósito, güey, la neta. Pues sí, que la raza aria fuera la totalidad, y eso no implica que hubiese bondad en ellos. O que hubiese un sentido para la humanidad. Aquí hay alguien. No, era yo rompiendo. Tiene que verse a través de... Pero lo que es que se puede ir como o sea, se puede hacer una mala interpretación de que el simple hecho de tener un propósito genera bondad, ¿no? Eso es falso. No, lo que genera el propósito es una mayor proporción de sentimientos y emociones positivas. Hay un chingo de estas cosas, una mayor proporción de... No sé, o sea, yo pienso hay gente que no tiene... pienso como tú. Hay gente, perdón, más pregunta, hay gente que vive sin propósito. Tal cual vive sin propósito. No, que no los lees ahí en el chat. Inmediato. Saludos a todos los... Sí, hay propósitos inmediatos que podrán ser los propósitos más simplones. Pero al final eso generan acción dentro de la gente, ¿no? O sea, por eso digo, no podemos ni siquiera etiquetar si es bueno o malo, simplemente. Sí, o sea, la línea total, por ejemplo, ¿sabes dónde se ha dado? Y en este año en WordPress Photo hubo una muestra, una morra, ¿no? Que estuvo en medio de un conflicto de guerra y sufrió un trauma, ya lo volvió a agarrar. Y la morra perdió completamente la voluntad de existir. Simplemente está sentada en una silla y no hace nada, ni dice nada. Está sin propósito, genuinamente, ¿sabes? A ella no le interesa si vive o muere, son sus padres los que se esfuerzan en alimentarla, en cambiarla, en vestirla, en bañarla. Ella perdió ya completamente el propósito. Y pienso que sí, ¿no? En México hubo maldita sea otro ya que fue capturado el año pasado, o ya no me acuerdo, que secuestraba mujeres, las violaba y las descuartizaba junto con su esposa. Las hacían... Las embolsaban, las hacían comida. Pero tú de qué crees que venga esa depresión entonces? Dispárame. Ahora sí dame el mediquito. Yo tengo la nota. Cuando ya no quieres, por ejemplo, así como lo está planteando ese güey, vivir, ¿de qué es que te hace falta, güey? No creo que sea un propósito. No, y es que depende mucho de la situación individual, ¿no? ¿Pasión? O sea, algunos... Porque hay pasiones sin propósito, güey. Sí. Tocar, música, escribir, poesía, pintar, cuadros, no sé, güey. Por decir los más comunes, ¿no? Sí. Es la pasión por hacerlo, no creo que sea un propósito de hacerlo. ¿No? O sea, la energía intrínseca que te mueve. Del cuerpo. Pero ¿crees que pueda faltar la pasión, ¿no? O sea, que llega un punto de tristeza, de depresión, de lo que sea, que ya no tengas una pasión, un impulso. Pues sí creo. Sí creo, pues por eso existen los suicidas, güey. O como lo ves tú, o sea, no... Yo creo que es más falta de pasión que de sentido por pero la vida. ¿De dónde nace esa pasión entonces? O sea, ¿qué genera pasión? Si no es un sentido, exacto, si no es un sentido, si no necesitamos el sentido, ¿qué es lo que te va a generar esa pasión? Aquí hay alguien. ¿O sí crees que nace o sea, que está intrínseco, es dual ese pedo? ¿Pasión y sentido? Si pierdo el sentido, pierdo la pasión. Si pierdo la pasión, pierdo el sentido. El hecho de pensar que todo se tiene que complementar, güey, o sea, que tiene que ser siempre una dualidad, se me hace bien absurdo también, güey. O sea, son cosas con las que peleo normalmente, güey. ¿Pero qué no existe en dualidad ahorita? Mira. Son dos, son dos aguas. No la vas a armar. Ese güey tiene un chingo de gatillo. Como yo. Tiene un chingo de gatillo, te lo dije, güey.
Te lo dije. No le bajé ni una. Pero nada, y lo vi salir. Ni pedo, güey. Tenías que disparar antes de verlo salir. Entonces sí va, de 2 a juego. Pues es que, ¿qué más te demostró la existencia que no sea dual? Dime algo que no sea dual en la existencia. Ay, no, wow. No se me ocurre nada en este momento. Quizás al rato, güey, pero pues al rato ya no. Ya no sirve de nada. Te voy a marcar en la madrugada, güey. Yo encontré que no es dual. Usualmente me pasa así, güey. Yo sí no soy de los que procesan ideas así en fa y en corto respondes. Bueno, puedo hacerlo, pero ya creo que es más con el estómago que con un argumento que con un argumento. Y me pasa un chingo que ya sí es, después de un rato de pensarlo, varias horas, güey, ya me llega así como llegas que, hubiera dicho esto y podría estar chido, ¿no? Pero pues eso pasa siempre, ¿no? Pues sí, es el pedo de desarrollar un argumento. Pero ¿no crees que es lo mejor pensar tu respuesta? Sí, exacto, güey. Mejor y ya cuando tengas un argumento más claro lo expresas, ¿no? A simplemente saltarlo por soltarlo. Te marco al rato entonces. Sí. Ya al rato lo grabamos, no hay pedo. Me marcas y grabo el audio. A ver, pausalo. Era entre caníbal y violador. Su propósito era ese. Su propósito era violar y conseguir todo el sexo y la carne humana que pudiera. Y cuando lo llevaron a la cárcel dijo, mi propósito fue cumplido. Yo estoy bien con estar en la cárcel. No tengo ni dolor, ni sufrimiento, ni maldad en mi ser, porque yo ya cumplí mi propósito. Entonces, dime si ese es el riesgo, ¿no? Ese es el pedo. ¿Crees que el propósito siempre deba de tener nobleza? Es que es lo que estaba pensando. O sea, ¿crees que el huevo tiene que ir con nuestra moralidad positiva y de bondad, güey? Porque si lo ponemos así como del argumento que estamos hablando hace rato, quizás la creación su vida, ¿no? Y la conciencia general de yo agarró información, ¿no? Es como, este güey que fue asesino me dio esta información. Te estaba diciendo de ese anime que se llama Record of Ragnarok, que habla un chingo de eso. De este güey japonés. Lou, chino, ¿no? Lou. Es que lo empecé a ver el primer capítulo, pero no lo seguí. Pues se aburrió de la vida y se dejó capturar por eso, ¿no? Porque no encontró sentido en la vida, porque era el más fuerte del mundo. Él quería a alguien que le compitiera, ¿no? Algo que trascendiera su necesidad. Y cuando peleó contra este cabrón de Thor, güey, encontró el sentido de su vida, ¿no? Y lo dio todo, ¿no? Dijo, por primera vez en mi vida lo di todo. Y pues no, o sea, pero al final cuando lo iba a matar Thor, güey, se sintió completo, güey. Dijo que era es que no me acuerdo de la palabra, güey. La verdadera sublimidad, no me acuerdo, güey. Pero, o sea, lo expresaba en una palabra que estaba completo, güey, que había encontrado su propio sentido, güey, que se sentía, pues, bien, güey, de haber llegado a ese punto, güey. Desde su individuo. Aunque fuera a morir, o sea, aunque fuera el instante en que iba a morir, se sentía completo, güey, y su individualidad ahí trascendió, ¿no? Si quieres. Güey, sí, o sea, de verdad encontró la manera en que lo que buscaba de la vida, güey, no de la vida, porque pues, de la existencia. De la existencia, güey, de haber existido, güey. Pero date cuenta que en el propósito de ese güey sí había nobleza, ¿no? O sea, llevar su capacidad. Pues, su nobleza era ser el más fuerte y matar, güey. Pero ¿no crees que vaya más del desarrollo, güey? De que llevaba tanto tiempo desarrollándose que al final encontró ese oponente digno, güey. O sea, la nobleza de ahí siento que viene más del trabajo y de la constancia en su motivo que... Pues sí, pero lo mismo piensan los asesinos y violadores, imagínate que... Sí, soy constante en esto, le metí un chingo de energía, de pasión, de todo, sí. Entonces, yo creo que nuestra moral nos limita, ¿no? Sí, es que no sé, quisiéramos pensar que el hacer daño a los demás, pues, es lo que... está mal. Intrínsecamente siempre va a estar mal, ¿no? Herir a los demás. Pero pues los que hieran a los demás y en eso encuentran su satisfacción, güey. O sea, ya es un problema psicológico, ¿no? Según nuestra moral, güey. Ay, es que sí, está complicado. Es un tema duro, güey. No podemos aflojar en ese tema porque si no nos estaríamos poniendo un poco de su lado y también estaríamos mal, ¿no? Exacto, o sea, acepta que está bien el asesinato, acepta que está bien cortar la existencia de alguien más, güey. Es que yo creo que
creo que el punto de la superación del motivo raya en el punto de que ya no hieras a alguien más, ¿no? O sea, tu sentido puede ser válido mientras no tengas pues sí, un daño a un tercero, güey. Yo creo que si lo ponemos así de lo que estábamos hablando hace rato, el sentido del amor desde mi perspectiva no existe, güey. Si tienes un sentido sin amor, si tienes un sentido que daña a alguien más, es más una ambición que un sentido como tal, güey. Es más un punto para palir tus emociones, más que encontrar una solución, güey, o trascendencia, como lo quieras ver. Pero entonces sí, en la corriente natural de la existencia es no hacerle daño a nadie más, güey. Sí, lo creo, ajá. El humano por naturaleza no daña, güey. Como dices, hay trastornos que puede dañar, pero bueno, pero es que es no que era la minoría, ¿no? No sé, creo que tendría que hablar con un psicópata o con un asesino en forma para entender si son motivos, güey. Porque, por ejemplo, yo no sé, güey, pero una vez hablé con un güey en una pulquería que me dijo que ese güey mataba, güey, que ese güey, o sea, por 30 varos sacaba su varo y su argumento era ese, güey. Es que yo si no mato, no como, no sé qué hacer como tal. Pero es el materialismo histórico, güey, su entorno lo crea. Ajá, es mi trabajo, ¿no? Es como lo único que tengo que hacer es esto. Que veía de su padre a su madre, las carencias, güey, todo ese pedo lo crearon a él, güey. No viene de un sentido que él se creara en el asesinato, sino se aferró a ese acto según lo que lo creó el entorno, ¿no? Como tal. Pero entonces te das cuenta, no hay nobleza en ello, güey, como tal, güey. Porque estás atado a un entorno, güey. O sea, no es un sentido como tal, es una construcción, güey. Ajá, sí, de eso estoy seguro. El asesinato entonces es una construcción. Es un constructo, exacto, más que un sentido como tal. Es un acto. ¿Y los sociópatas? La gente que no procesa emociones. Ajá, porque esos ya no hacen así, güey. No sé, está complicado. Es que pues hasta ahorita lo único que tengo para definir la psicología, ¿no? Tienen un pedo en la cabeza, pero ¿y si no es un pedo? No, pues por eso, o sea, velos desde el punto en que no es un pedo. Son sociópatas y así nacieron, güey. Pero ahí te va, ¿no sientes que tenemos romantizado al sociópata? Que tenemos que relacionar a que el sociópata siempre va a ser asesino, siempre va a ser alguien que torture para entenderse. No habrá sociópatas pues porque tranquilos. No concibe de otra manera, güey. Pero no hay sociópatas. O sea, sociópata a la inversa. Pues no sé si es de la inversa, pero con esa realidad de no percibir emociones, todos tienen que decidir a huevo dañar. ¿No hay sociópatas que no dañen? No, pues es que no creo que quieran dañar. No, pero dañan, ¿no? Güey. Ajá, pero eso es a lo que voy, esa búsqueda de sentir a huevo tiene que ir siempre hacia el daño, güey. O sea, ¿no hay sociópatas que experimenten desde el placer en un punto que no dañe? Pues es que no sienten, güey. ¿Cómo podrían definir una u otra parte, güey? Si no sienten, no, o sea, no sienten ni lo bueno ni lo malo, güey. O sea, sientes que un sociópata no viene de... Un sociópata no es intrínseco asesino, sino un sociópata solo hace y ahí sale ese pedo. Sí, güey. Que la sociedad está conformada que para estar en el top de tops tengas que hacer daño, ya es otro pedo, güey. Pero es que más bien... O sea, un sociópata en esta sociedad, pues es va a buscar pisotear a los demás. Porque los sociópatas que han resaltado han hecho eso, güey. Sí. Es la educación que hemos dado como sociedad en ese punto a los sociópatas. Entonces el pedo es la sociedad, exacto, güey. Sí, eso no, para nada, güey, para nada, güey. Porque si volvemos a eso, el sociópata está viviendo su vida bajo su naturalidad. Bajo las reglas de la humanidad, güey. Y de su naturalidad, güey. La humanidad me ofreció esto y yo siento esto, es lo que puedo hacer, güey. No, pues no siente, pero me refiero bueno, yo percibo, ¿no? Ajá, es la palabra. O sea, él ve que la sociedad funciona en función de que si quieres estar arriba y quieres vivir bien, tienes que pisotear a los demás. Pues entonces él va a hacer eso, güey, ¿no? Sí, sí lo creo. Entonces, sí. El problema, o como problema no es un sociópata, sino... Ahí tienes a alguien adelante. No lo bajé, me bajó. Maldita sea. Ya me bajó un tema. Y venía por nosotros, es muy bueno. Sí, porque se aventó del paracaídas. Sí, es bueno. Entonces es la sociedad la que está enferma, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso siempre lo he creído, güey. Está mucho más enferma la masa que el individuo, güey. La masa enferma al individuo. Sí, pues, bueno, es la frase que escuché de estos güeyes, ¿no? De Miguel,
no es lo óptimo estar adaptado a una sociedad enferma, güey. Entre más adaptado estés a la sociedad enferma, te vas enfermando más. Y estás más equivocado, güey. Estás más, no sé si equivocado, pero estás más enfermo, güey. Y yo pienso que tendríamos que cuestionarnos es qué es lo que genera la maldad. Y a mi parecer es solamente a través de la necesidad que se genera la maldad. ¿Y qué es lo que genera la necesidad entonces? Me atrevo a preguntarme de nuevo. Entonces, si a través de la necesidad se genera la maldad, si yo robo por necesidad, si yo violo por una necesidad afectiva, si yo golpeo por una necesidad de supervivencia, si yo abuso del ambiente por una necesidad económica, si yo abuso de mis facultades por una necesidad política, si yo cedo a la maldad, ¿no? Como muchos políticos lo han hecho por continuar en la lucha del poder, pues ya llegamos al acuerdo que es el tipo de organización social, ¿no? Es la sociedad la que te orilla eso, güey. Obligando el ambiente si cultural, no son las dominantes culturales esto, las que nos están generando las necesidades cotidianas. Sí, o sea, es ahí en donde... Sí, porque... O sea, si hubiera una sociedad, por decir algo así mamador y hippie, güey, que la recompensa se obtenga de abrazos, güey, pues vas y abrazas a todo el mundo, ¿no, güey? Pero no, o sea, las recompensas se obtienen de pisotear a los demás. Pero ¿no crees que en ese momento se convierta como moneda de capital? Es como, yo no me voy a dejar abrazar, güey, y mi abrazo vale más. Es que yo siento que el pedo está ahí en esa medición, güey. O sea, el pedo, la moneda de cambio, el que algo valga más allá de tu persona es lo que nos genera esa incomodidad, es lo que nos genera esa lucha. Pero es lo que siempre tiene que haber moneda de cambio, güey. No sé, me gustaría creer que no, güey. Me gustaría creer que hay un punto donde tú sabes que tienes que ofrecer algo. Trascender a las necesidades del cuerpo, güey. Porque las necesidades del cuerpo porque hay gente requieren que sustento, güey. Sí. Y otra gente te la va a proveer. No te puedes proveer todo sin funcionar en la sociedad, güey. Sí, entonces, otras personas te tienen que proveer y tú proveer a otras personas. Entonces tiene que haber una moneda de cambio. Pero en ese acto de proveer, ¿no crees que llega un punto en que yo sé lo que tengo que dar, él sabe lo que tengo que dar, y de todos darlo se genera algo estable, güey? No. Porque todos tenemos una capacidad de entrega, güey. Sí, no, eso no va a pasar. Quiero. Sí, quisiéramos. Pero no, yo creo que más bien se va a tocar trascender del cuerpo, de la necesidad corporal, para poder dejar eso. Pero va de la mano, güey. Porque si trasciendes del cuerpo y aún ahí hay una moneda de cambio, güey. O sea, solo vas a aumentar el tiempo de consumo, el tiempo de capital. Porque van a ser máquinas consumiendo, máquinas generando, güey, conforme a la necesidad del capital, güey. O sea, yo siento que antes de trascender del cuerpo se tiene que trascender de la moneda, güey. No, es que tú lo estás viendo de manera equivocada. Yo creo que una vez que se trascienda de la necesidad del cuerpo y ya no haya necesidad de una moneda de cambio, güey. ¿Crees en el humano? O sea, ¿crees que el humano se va a hacer bueno? Como ya no tengo que cubrir se va necesidades. A enfocar en otro tipo de cosas, güey, como el alma, como las percepciones, como ese pedo. Yo siento que antes de trascender del cuerpo se tiene que trascender de la moneda para llegar a esas cuestiones, güey, como tal. Porque la moneda y las religiones, para mí en lo personal, son de lo que más nos limita como humanidad, güey. Por eso, pero, o sea, una vez que trasciendas al cuerpo, ¿no? Vas a trascender. O sea, para ti la moneda y la religión están ligadas al cuerpo. No, para mí la moneda y las necesidades van de la mano, de las necesidades del cuerpo, güey. Van de la mano. Cuando trasciendas del cuerpo, vas a trascender de la necesidad monetaria, güey, también. O sea, ¿crees que antes trasciende del cuerpo que de la moneda? Sí. En la sociedad actual eso es lo único que creo que funcionaría, güey. No podemos trascender antes de la moneda porque sigue habiendo necesidades y siempre, o sea, ya te lo planteo. Sí. El cuerpo es finito, ¿no? Y vas a tener que cumplir algo con el cuerpo y alguien lo va a ofrecer, ¿no? Exactamente. O sea, me gustaría confiar en la nobleza de la creación. Sí, te digo que en eso nunca vamos a estar de acuerdo. Tú confías un chingo en la humanidad y yo estoy bien seguro de sus defectos, güey. No niego sus defectos, pero aún así confío en que hay capacidad. Tenemos que poner el ojo en cuáles son las dominantes culturales, cuáles son los deseos culturales colectivos, cuáles son esas necesidades que tú no puedes paliar. O sea, si bien hablábamos, ¿no?, de la... Conoce ya la nueva app de claroshop.com, una tienda 100% mexicana. Encuentra increíble... De la pobreza. Hace rato yo hablaba, ¿no?, más bien acerca de la miseria o de estar completamente desahuciado. Te generan una necesidad al despojarte de tu territorio, y al momento de que te despojan de tu territorio y tienes una necesidad,
pues a ver cómo respondes, si respondes por el bien o por el mal, ¿no? Pero ya tienes una necesidad generada. Entonces, dominantes culturales por un lado y también dominantes económicas por el otro, dominantes políticas por el otro lado, que son las que también están generando necesidades económicas. La pobreza es una invención. La pobreza es una invención de Occidente. Es que son las formas de organización social las que nos están llevando a la decadencia, güey. Exacto. Sí, o sea, todas las formas de organización se basan en la moneda. En la producción, güey. El humano no está pensando en función de trascendencia, sino de producción, de permanecer las sociedades como las conocemos, güey. Que, pues sí, que prevalezca, güey. Es que es tan sencillo y tan obvio y a la vez tan difícil que se entienda, güey. Porque es lo que te digo, o sea, tú como individuo lo entiendes, ¿no? Ahora organízalo como sociedad, güey. Ahí está el pedo, güey. Qué triste humanidad. Nosotros simplemente vivíamos rodeados de cosas y intercambiábamos con esas cosas. Dispersábamos energía con esas cosas, que tomando algunas, dejando otras en paz y con un cierto balance, una cierta medida, y se nos han ido despojando y generando necesidades nuevas. Que eso ya no putice ese apunte de... Generalmente el discurso de erradicación de la pobreza se abandonó cuando llega el estado de bienestar. Entonces ya no se habla de erradicar la pobreza, se habla de... Se trata de generar bienestar. Generar igualdad, ¿no? Ajá, generar bienestar para los individuos. Eso habla mucho del lenguaje anquilosado de la clase política mexicana. Bien, ¿no? No sé si sea en Latinoamérica. Es el estado de bienestar bien pintado. Pero la clase así política debería mexicana, funcionar el estado de bienestar. El concepto de erradicar la pobreza, o sea, es un concepto que se superó desde hace muchísimos años, ¿no? No más, ¿de qué puto mundo está? Ese caso del feminicidio me parece un gran argumento a favor de construirse un propósito personal. Porque la vida sin propósito es, una vez más, sufrimiento y maldad. La vida te sucede, no sabes qué hacer con ella, ¿no? Te paras todos los días y te sigues preguntando ¿para qué? ¿Qué hice para merecer esto? La cosa con tener un propósito es que divides el mundo en tres. Siempre estoy diciendo esto, pero es que me gusta mucho esta definición. Primero en lo irrelevante, ¿no? Porque el mundo es infinitamente complejo y pues, tú eres nada más un changuito. Luego en los obstáculos, que son los que se interponen entre tú y tu propósito. Y luego en las herramientas, que son las que te ayudan a cumplir tu propósito. Entonces, dependiendo del propósito que tengas, vas a tener una percepción completamente distinta del mundo. Un solo cuarto cambia. Este cuarto es muy distinto si estoy tratando de grabar un podcast a si estoy tratando de... no sé, cortar una mesa, porque no tengo las herramientas para cortar una mesa, ¿no? Entonces se me hace chiquito, pero para grabar podcast es el cuarto perfecto. Entonces, eso por un lado. Si no tienes un propósito, entonces lo irrelevante es todo. Lo irrelevante genera patrones que no sirven para tu día a día y entonces llegas a un proceso de ansiedad. Y en un proceso de ansiedad no haces nada, te quedas en tu casa viendo TikToks pensando que la vida podría ser mucho mejor de lo que es. La gente con propósito está allá afuera haciendo cosas, y si la única gente que tiene un propósito es la gente que se ve que la ansiedad tiene la parte de propósito, no es cierto. La gente allá afuera con propósito no está haciendo absolutamente nada, güey. Más que subsistir, güey. Y seguir funcionando en esta sociedad. No está haciendo nada, güey. No hay un sentido de trascendencia, ¿no? No, pues, o sea, si se refiere a que está haciendo dinero, sí están haciendo muchísimo dinero. Pero están, más allá, o sea, exacto. No están haciendo absolutamente, no estamos haciendo nada, güey. Si yo que no tengo propósito no hago nada. Sí, imagínate, la gente ahí parado teniendo que generar capital diario. Sí, creo que su falso sentido del propósito es lo que está acabando con este pedo, güey, cabrón. El sentido es monetario nada más, ¿no? Y eso nos limita bien, sí, güey, seguimos pensando en eso. Seguimos pensando que produzco algo. Hasta contenido, hasta arte, güey, si tú quieres, con eso me refiero al sentido de seguir produciendo. Porque no solo capital. Creen que porque es arte es nobleza, o creen que porque lo que sea revolución o lo que sea es noble, ¿no, güey? Si es en el sentido de producción, estás jugando el mismo juego nada más. Sí. Entonces más nos vale a nosotros hacernos de un propósito que contrarreste sus maldades. Vamos a hacer la Liga de la Justicia. ¿Quieres ser héroe? Ajá, sí. No, mi propósito es mucho de esa idea, Javi, perdón. Y ya van varios podcasts en los cuales nos peleamos con
el pero, asunto del espera, propósito. es solamente un asunto de lenguaje nada porque más. Yo creo que sí, es un asunto de definición. Porque creo que utilizando así el concepto de propósito podría ser la otra cara de la meritocracia, güey. O sea, por eso digo que es peligroso. O sea, no tiene la relación con la meritocracia. Sí, o sea, si de repente hablas que el individuo se está construyendo un propósito y se tiene que construir cualquier propósito para darle sentido, el propio individuo se puede construir algo, ¿no? Eso a través del propio mérito y reconocimiento personal. O sea, al final partes de un egoísmo de los dos lados. O sea, tanto la construcción de propósito como la vida fundamentada bajo la meritocracia es netamente individualista, ¿no? Lo interesante de la idea del propósito es que... Es que él también cree en la nobleza intrínseca del ser humano, ¿no? Cree que solo por tener propósitos va a tener un propósito noble. Y no es así, güey. Y hay propósitos oscuros, güey. Sí. Chale, entiendo su punto, pero ojalá el humano lo quisiera entender así. Sí, pues yo también entiendo de lo que habla, pero estamos de acuerdo en que no funciona así, güey. Quisiéramos que funcionase así, pero no funciona así. Estamos en el mero centro, ni nos debimos de haber movido. Bueno, no me debí de haber movido de... Yo creo que quédate ahí, Saúl, te regreso. Te espero. Y lo puedes tocar desde la teoría que gustes. ¿Qué buscamos? El bien común. Entonces el bien común es mi propósito, y entonces sales todos los días, ¿no? Con las herramientas necesarias para hacer de este lugar un lugar más tolerable para todos los demás. Ese es un gran propósito. Es una de esas cosas que no sé, hacen que cada día... Es que yo no lo concibo porque no lo hago, ¿no? No lo llevo a cabo. Pero él habla de que el día en que la humanidad salga pensando en hacer un mundo mejor para los demás y no para ti mismo, ¿ese día va a ser un mundo mejor? Sí, lo creo. Suena bien romántico, pero yo también soy de ese team, güey, la neta. O sea, neta, un acto pequeñito que tú hagas, güey, le puede cambiar el día a una persona. Y si habíamos miles de personas haciendo ese acto pequeñito, cambiamos la perspectiva general, güey. Porque ahorita igual seguimos con eso, nuestra perspectiva general, la masa está pensando algo y por eso como masa seguimos ahí. Si la masa cambia su pensamiento, si la masa va en un punto de mejora, creo que todos mejoramos, güey. Y porque el ser humano sí funciona bajo eso, bajo imitación, güey. Hacen algo, ves que funciona y lo haces para funcionar, güey. Por eso sí lo creo. Chango ve, chango hace, ¿no? Exacto, exactamente. Y si el chango empieza a hacer las cosas mejor, pues el otro chango va a ser mejor, ¿no? Me gustaría creer, güey. Pero de eso a salir a hacer las cosas mejor, hay un tramo bien cabrón. Todos tenemos buenas intenciones, pero sales y te humillan y esos pedos, pues tus intenciones a veces cambian. ¡Oh! Era un invasor. Yo creí que era otro jugador. Qué feo. ¿Quieres que lo baje? Sí, ya mató a la mujer. Uy, cuidado. Pues es que se movió, no fue mi cabrón. Yo creí que era otro, güey. Aquí. Ya lo vi. Ya se subió. Ay, ya nada más les avisamos dónde estamos. No mames, ¿por qué no le di? Ya me dio. ¿Por qué no le di, güey? Neta que fue así en su pecho directamente. Y ni siquiera le bajé al coche, güey. Porque dices, bueno, pues no le doy a él, le doy al coche, ¿no? Según yo también le di. ¿Será la? Así. Pena, ¿no? Mucha gente que se siente sin un propósito en la existencia se acercan a las sectas, cabrón. Claro. Y terminan dándoles un propósito que los llena. ¿Nunca has visto cristianos? Pero, ¿tú crees que esas son...? Bueno, mi percepción de eso es que son personalidades bien endebles, ¿no? Pues sí, güey. Arquetipos más que personalidades, ¿no? Son personas que se tienen bien definidos por cosas bien generales, bien banales, y por eso les puedes acceder tan fácil. Y se tienen que complementar, sí, ¿no? Con lo que les dicen otros. Exacto, exactamente. Uf, están disparando. Lo vi venir de aquí. Quita tu marca, que no me dejas ver al güey. Le di al lado. Ya lo mataron, se murió por la tormenta. A fuerza. Pero ahí viene el avión, güey. Les damos concéntrate, 1, 2, ahora. ¿Dónde está?
Ya cayó. Ahora concentra tu tiro allá. Ah, era un pinche... Sí, es un bot. Ya, a ver. ¿Qué hacía hasta acá ese güey? No tengo. Pero vámonos para adentro, ¿no? Tenemos un minuto. Ay, sí está otro coche. Ay, sí está más grande nuevo en su vida. O sea, no quiere decir necesariamente que sea algo bueno para ellos. O sea, y digo, los son los más leves, ¿no? Ahora piensan los de la luz del mundo, ¿no? O sea, yo más bien en vez de pensar como en generar un propósito para ser pertinente en un ecosistema, pues tenemos que atender de nuevo a las necesidades que tienes, porque para que tú generes tu propósito, lo generas naturalmente a partir de tus necesidades inmediatas. Y si tu necesidad es una necesidad afectiva o ya tienes una necesidad como tal cual como de serotonina, como la que genera el TikTok, o la que generan las estúpidas, puede hacer grandes tormentas de viento. No, esa sí tiene chingo de poderes. Qué chido, te quedó bien. Ah, mira, sí, hasta tiene ojos, güey, qué chido. Te generan una necesidad de estar observando y de estar alimentándote de datos generados por esas redes sociales y chocan un montón de necesidades. Tú ya estás como el pipil, estás emparedado, estás cubierto por una serie, por una capa gruesísima de necesidades. ¿Y cómo puedes asomar la cabeza de toda esa capa de necesidades tan fácilmente y generarte así de buenas a primeras un propósito pertinente además, ¿no? Un propósito consciente de todas las dificultades que hay en el mundo cotidiano y saber qué es lo que necesita el otro y saber tú qué tienes que hacer para... Ahí reside también el error, ¿no? Que estamos queriendo conformar nuestras necesidades con nuestro sentido de la vida, güey. O sea, lo que va es que buscamos un sentido meramente individual, ¿o? No, un sentido que complemente nuestras carencias y necesidades, güey. ¿Pero no crees que sí de eso venga el sentido? ¿O por qué crees que es un fallo encontrar ahí el sentido? Porque venimos con el desarrollo de lo que falta, güey. Como humanidad sabemos que hay cosas que faltan. Sí, pero entonces tiene que ser individual o social o general o sea, sí, siempre va a venir de una carencia o de una necesidad. Y esa necesidad pero viene ¿tiene que ser socialmente individual? No lo sé. Es que la carencia no es individual, güey. O sea, la carencia, si a ti te afecta algo, le está afectando a miles de personas en ese sentido. Bueno, que tengan el mismo problema que tú no quiere decir que sea social. Les afecta de manera individual exactamente lo mismo, ¿no? Pero pues eso lo hace social, ¿no? ¿O qué delimita que sea social? Si a miles de individuos les afecta algo igual, güey, eso lo hace social, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que es la falta de comunicación, ¿no? De cómo resolverlo, güey. O sea, lo que va es que no tenemos comunicación en nuestro sentido colectivo, un pedo así. Ajá, güey, sí, no. O sea, seguimos pensando que el satisfacerte individualmente va a satisfacer las necesidades generales. Las necesidades generales, güey. Sí. Ahí residen un chingo de errores. ¿Y en dónde reside el sentido, güey? ¿Viene de un pedo individual o viene de un pedo colectivo? Pues de lo que hablamos hace un momento, güey, de que entonces, o sea, ya que se diga hippie y lo que tú quieras, pero pues el día que te levantes a querer ser un mejor mundo, no para ti, sino para la demás, sociedad. Quizás ahí ya funcione, ¿no? Pero no, ¿quién va a querer hacer un mundo mejor para los demás cuando tienes pedos bien directos enfrente de tu cara, güey? Yo la neta por eso intento tocar, güey. Cuando, por ejemplo, estoy bien deprimido, pero es a huevos, logré salir de mi cuarto, güey, y voy a entregarle a la gente lo que sé hacer, que es tocar, güey. Ahí encuentro como una dualidad. O sea, me gané a mí porque logré salir de mi cuarto, güey, y entregué algo porque a la gente le gusta escucharme tocar, güey. Pero pues llegamos al mismo punto, güey, poco a poco, güey. Porque al fin y al cabo, pues todas las como masa no estamos se ahí, levantan ¿no? pensando en eso, se levantan pensando en que tienen que generar dinero para comer, güey. Y las que no se levantan pensando en que tienen que generar dinero para satisfacer sus necesidades más inmediatas, güey. Me siento mal, pues bebo, me siento mal, pues consumo, ¿no? Me siento mal, pues compro un coche. Sí, no sé, eso. Güey, lo que sea. Entonces, uno por sus necesidades y el otro por satisfacer
sus necesidades inmediatas. No, sus sentidos inmediatos. Y sí, ni siquiera necesidades, ¿verdad? Ya son puros impulsos, güey. Ajá, satisfacer impulsos inmediatos, güey. Conseguir cuando estás sepultado en un chingo de necesidades, algunas reales y otras ficticias, ¿no? Entonces, como el Buda, güey, para ser el pinche Buda, lo primero que tienes que hacer es nacer Brahman. Entonces, o sea, nacer Brahman significa no tener necesidades, significa tener la vida resuelta, significa tener todo dado. Sí, entonces, esa es una enseñanza interesante del budismo, ¿no? El Buda nació Brahman, el Buda no nació... Pero nació Brahman porque no sentía la necesidad de satisfacer sus impulsos inmediatos. O porque su sociedad se lo o porque entregó. Era rico, o se refiere a que era rico. No, yo creo que a tus necesidades, ¿no? Porque puedes nacer rico y aún así tener la carencia, güey. Ajá. Sí, yo creo que nació con la no necesidad de satisfacerse. Ajá, esa era la palabra, satisfacerse. Ajá. Exacto. Ay, güey, está bien loca su espada, bien larguísima. De las castas más bajas. El Buda era la casta que ya tenía todo resuelto y por eso podía ponerse a pensar en propósitos pertinentes y poderse desarrollar un propósito interesante o un propósito a secas, como tú lo llamas, ¿no? Es que yo lo llamaría pertinencia. Pero son dos conversaciones distintas. La primera es como, ok, que es mejor no tener propósito o tener un propósito. Y la segunda es, ¿cuál es un buen propósito? Uno es el camino fuera del infierno y el otro es el camino hacia el paraíso, ¿no? ¿Cómo construimos el paraíso? Mi pregunta aquí sería, ¿en qué momento tienes capacidad de generar un propósito? ¿Por qué no? Así como tú lo llamas propósito, así como tú lo llamas, ¿en qué momento tienes la capacidad para optar y decir, ok, este soy yo y esto voy a hacer de mi vida y me falta esto y esto y esto? O sea, ¿en qué momento llega eso y qué cosas no te lo permiten? O sea, más bien que hay que... Pues es una construcción social también, güey. Las necesidades las crea la sociedad, güey. Pero ¿en qué punto la sociedad te da la libertad para definirte, güey? ¿Cuando cubres tu necesidad económica? Pues, bueno, en esta sociedad. Ajá, sí, exacto. En esta sociedad, pero sí, pues las necesidades las crea la sociedad, güey. O sea, como dice el Brahman o el Buda actual es el que puede pagarse su iluminación, güey, así de sencillo. Sí. El que tiene para comer sin trabajar y eso. Pues sí, que no tiene las necesidades más básicas, güey. O que las tiene cubiertas más que no las tenga. Y ¿no? Que tenga la conciencia de saber que están resueltas y que puede pensar en otras cosas. Güey. O sea, ya no piensa en función de las necesidades, ya lo tengo cubierto, ahora voy a pensar en función de algo más. Ajá, güey. Sí, pues sí, es el nuevo Buda. El Buda que paga. Pues sí, pues es que es lo que te permite sí, esta forma de organización. Tampoco lo veo descabellado. No se juzga porque sabes qué es lo que está pasando. Güey. Ajá, si es la solución, no lo veo descabellado. Güey. Pues es lo que hablabas hace rato, ¿no? De dejar una base. Si yo no llego, dejo una base para el que venga, tenga esa base y pueda percibir más tranquilo, ¿no? Sí lo veo, pero me duele, güey, la neta. O sea, se siente feo que echarle tanta capacidad de la humanidad en general y lo que tengamos que hacer es trabajar para lo que los demás encuentren esa tranquilidad en el futuro, porque ni siquiera ahorita doy una base para que quizás tú pienses cómo vas a solucionar. Exacto. Pues a ver a dónde vamos. No sé para qué hago tanto material si ni construyo. Sí. Yo solo con el que voy sacando de las cajas y eso es con el que me quedo. Sí, fuerza. Antes, en las máquinas esas donde mejorabas tu arma necesitabas un chingo de material. Ahorita como ya usas los lingotes de oro, pues ya no hay tanto pedo. Pero antes sí tenías que hacer madera, metal y piedra, güey, para mejorar. Sí, ya me lo bueno. ¿Tú qué haces ahí? ¿Yo? Sí, yo pensé que venías atrás de mí. Y aquí están unos. Yo vengo rifándome el tiro aquí. Me voy. Bueno, no sé algo, pero traje una vez a Daniel porque había un mapa donde había una torre y encima un círculo. Y yo sabía lo que hacía, así que había tormenta que se estaba acercando a él y cubrió la mitad del círculo ese. Y entonces le dije que se parara encima de la bola esa
Y lo sacó volando. Sabía que lo iba a sacar. Sabías que lo iba a liberar, ¿no? Lo sacó volando a la tormenta y ya no puedo escapar. Lo sacó. ¿Y se murió? Lo llevaste directo a su muerte, chava. ¿Cómo te sientes con eso? Era lo que yo vi. Estos malditos se echaron a correr como niña. Ya me bajó. ¿Dónde estás? ¿Viste lo que hizo? Me bajó y se fue. Agárralo. Ay, sí sobrevivo. Nada más cárgame hacia adentro. No vamos a llegar, ¿o sí? Ah, sí, está ahí enfrente. Así, asumirlo con un cierto carácter científico del devenir humano. O sea, ¿cómo? Dime cómo, no me digas el qué, dime el cómo de la incapacidad de generarte un propósito, ¿no? O sea, si lo que te está a ti atribulando de la humanidad es que viven como los pescadillos en el mar, simplemente ahí nadando, flotando, ¿no? Sin ninguna dirección aparente más que la boca. Dime entonces por qué no pueden liberarse de la boca. ¿Por qué? O de la boca psicológica, digamos, ¿no? Porque nosotros como seres humanos ya no dependemos de la boca, ya dependemos de la mano. Pero todos los demás animales no han pasado esta fase de liberación de la boca. Los demás animales dependen de su boca y a través de su boca van aprendiendo el mundo, ¿no? Y es su boca la que los va guiando hacia sus siguientes destinos. El ser humano ya se guía por la mano, por la mente, pero pareciera, ¿no? Que es una mente que va a alimentarse por algo, ¿no? ¿Cómo chingados logra ese desprendimiento? Pensar, ¿no? Que es lo mínimo que necesitamos para no necesitar nada. Porque uno puede decir, no necesito nada. Bueno, voy a vivir en las calles, ¿no? A ver qué pasa. Yo no necesito nada más que 3 comidas al día y 2 litros de agua y un techo sobre mi cabeza. Eso ya son pensión, salud, vivienda digna. Solo eso. Pero pues esa es función del capitalismo. Los demás ¿Cómo funciona la sociedad? Ya lo he dicho en un podcast. Los demás son simplemente cosas que nos calman la ansiedad y que son de inmediatas. El consumo nos soluciona acceder a una simulación de las necesidades reales que no tenemos. La indulgencia de los sentidos, es más fácil hacerse de un iPhone que de hacerse de mi cuerpo me pide, le satisfago. Es más fácil hacerse de un Play que de una casa. No, son paliativos para lo que es realmente inalcanzable, ¿no? O para muchos. Es una probadita de, ¿no? Sí, o sea, no vas a tener tu estabilidad, pero te ofrezco tantitito para que te sientas mejor, ¿no? Esto podría ser tu vida, pero ten un ratito nada más, ¿no? Ya con eso. Ay. Seguimos pensando bien encerrados en lo mismo, güey. Digo, yo sé que no, ahorita no se puede pensar de otra manera, ¿no? Y no puede haber otras soluciones. Se tiene que trabajar poco a poco. Pero es bien frustrante, ¿no? Sí. Decir, si quiero ver más allá de la moneda porque ahorita no hay nada más allá, ¿no? Y ni siquiera decir, pues otros, ¿no? Pues, ni siquiera yo lo puedo proponer, yo que lo veo y lo entiendo un poco, güey. O sea, quizás no al 100%, pero lo entiendo de cierta manera. Me frustra un chingo no poderlo solucionar, güey. Pero pues mínimo la denuncia ahorita es importante, ¿no? No lo arreglo, pero mínimo digo que está pasando. Estaba matando a alguien aquí, sí, güey. Te va a agarrar la tormenta. Vámonos derecho, que se maten esos güeyes. Ya me agarró. Ah, no, sí alcancé esa forma.
Vámonos antes de que nos coma la tormenta, tenemos un minuto. Toma, súbete. Ya estoy aquí. ¿Con cuál sacas el nitro aquí? No sé con cuál la llevé. ¿Dónde está? En la lancha. A ver si no me muero. Ay, corto esta madre, ¿no? Sí.